De verdad que podemos ver que como Dios es grande, es asombroso, y muchas veces pues Él confirma que Él es un Dios real. Y digo estas palabras en este día porque varias de las canciones que hemos cantado están muy relacionadas con el tema que quiero tratar en esta mañana. Y Silvestre y yo no nos hemos puesto de acuerdo y yo le he pedido canciones en especial, pero Dios sabe lo que Él quiere que yo comparta en esta mañana y ha puesto en el corazón de Silvestre canciones. Algunas de las canciones, o yo diría que varias de las canciones están relacionadas con el tema que quiero tratar. Porque hoy quiero tratar un tema que es recurrente en toda la Biblia por su importancia. Porque de tener claro lo que voy a hablar en esta mañana o de no tenerlo claro, puede depender nuestro destino eterno. Porque el ser cristiano o el ser discípulo de Jesús no es un título, ni consiste en la práctica de una religión, como tantas y tantas personas creen. De hecho, Jesús no vino a fundar una religión. Él no fundó ninguna religión. Él vino a hacer discípulos. Y los discípulos, lógicamente, nos reunimos junto con Él, porque esa es la diferencia de las reuniones cristianas de una reunión social cualquiera. Es que nos reunimos entre nosotros, pero con la presencia del Señor Jesucristo en medio nuestro. Por lo tanto, Jesús no vino a fundar ninguna religión. Él vino a establecer discípulos que mantuvieran relación con Él y que en esa relación personal que tenemos nos reunamos para tener relación como pueblo, como familia de Dios, como cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Cristo. Así que el ser cristiano no consiste en ninguna religión. El ser cristiano consiste en tener una relación real y personal con Dios. La necesidad de tener una relación real y personal con Dios ya fue enseñada en el Antiguo Testamento y siglos después fue confirmado por Jesús y practicado de forma natural por los cristianos de al menos los 3 primeros siglos. Y no digo que hoy en día no haya cristianos que practiquen de forma habitual el tener una relación real y personal con Dios. Pero en los 3 primeros siglos, donde el cristianismo fue brutalmente perseguido, los cristianos encontraban fortaleza para resistir la persecución en su relación real y personal con el Cristo resucitado. Quiero dejar claro que la enseñanza que voy a traer no es exclusiva del Nuevo Testamento, aunque se ve confirmada, fortalecida y practicada en el Nuevo Testamento, pero ya en el Antiguo Testamento Dios deja claro que para que podamos ser salvos tenemos que mantener una relación real y personal con Dios. Desde las primeras páginas de la Biblia vemos la importancia de la relación con Dios, ya que lo mejor que tuvieron Adán y Eva en el paraíso no era todo lo que Dios había creado. Lo mejor que Adán y Eva tuvieron en el paraíso, antes de pecar, por supuesto, fue su relación con Dios. Adán y Eva disfrutaron de muchos beneficios y de muchas cosas buenas en el paraíso, pero nada es comparable al hecho de que Adán y Eva pudieran pasear cada día con Dios, como cualquiera de nosotros paseamos con nuestros hijos. Por intensa y ferviente que actualmente sea nuestra relación con Dios, no es comparable a la que tuvieron Adán y Eva, que podían ver con sus ojos a Dios, que podían hablar y oír con sus oídos a Dios, veían cara a cara a Dios, hablaban con Él como cualquiera de nosotros hablamos entre nosotros. No había nada que los separara de Dios, no había nada que dificultara o impidiera
que tuvieran esa relación con Dios, porque ellos vivían en absoluta santidad, pero el pecado produjo la separación. El pecado levantó una barrera infranqueable para el ser humano, o una grieta imposible de atravesar por nuestros medios. Así que Dios, por su infinito amor y misericordia, construyó el puente, empezando desde su promesa dada en el paraíso, justo después del pecado, cuando anunció de que un día nacería un descendiente de la mujer, que se estaba refiriendo al Mesías, que despojaría al pecado y a las tinieblas de todo su poder y autoridad sobre el ser humano. Este puente que Dios construyó para que pudiéramos acercarnos a Él, tuvo su inicio en la promesa y su final en el cumplimiento de la promesa a través de la muerte y resurrección de Jesús. Pero en base a la promesa, durante todo el Antiguo Testamento, hubo personas que se acercaron a Dios y pudieron experimentar su salvación en base a su relación con Dios, gracias a la fe que depositaron en la promesa de Dios. Algunas personas del Antiguo Testamento tuvieron una relación tan íntima y tan intensa con Dios que se describe esa relación en términos similares a la relación que hubo entre Dios y Adán y Eva antes del pecado, ya que se dice que caminaron con Dios. Este es el caso de Enoc o de Noé, por ejemplo. Pero hay muchos otros en los que, aunque no se diga que caminaron con Dios, mantuvieron una relación viva, real, personal, íntima con Dios. Y todos los que caminaron con Dios o mantuvieron esa relación con Dios, obtuvieron bendición. Pero no solo obtuvieron bendición, lo que es más importante, ellos fueron de bendición para su generación e incluso para generaciones posteriores. ¿Queremos nosotros ser de bendición para nuestra generación y para las generaciones posteriores? Necesitamos tener relación con Dios. Tenemos, por ejemplo, el caso de Abraham, de Isaac y de Jacob, cuya relación con Dios fue tan intensa que después de ellos, Dios siempre se hizo llamar el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y eso, a pesar de que, como hemos visto en alguna ocasión, no fueron perfectos. Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob fueron perfectos. Tuvieron grandes defectos, cometieron graves pecados, cometieron grandes errores, pero por su relación con Dios no permitieron que el pecado los alejara de Dios, por lo que siempre buscaron el perdón y la reconciliación con Dios. Porque Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, por lo que nos perdona y nos restaura cada vez que nos volvemos a Él con un corazón arrepentido. Por esta relación con Dios, Abraham, Isaac y Jacob fueron bendecidos por Dios durante sus vidas. Pero no solo ellos fueron bendecidos por Dios, sino que ellos fueron de bendición a los demás, llegando a ser de bendición para toda la humanidad, porque toda la humanidad hemos sido bendecidos en ellos, dado que Jesús fue descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés fue otra de las personas del Antiguo Testamento que marcaron la diferencia por su profunda e íntima relación con Dios. Y esa intimidad con Dios es la que le permitió ser bendecido a Él y ser de bendición para los demás, ya que por su profunda relación con Dios pudo ser el libertador del pueblo de Israel. Pudo liberar a Israel de la esclavitud y liderarlo
durante toda su travesía por el desierto hasta llevarlo a las puertas de la tierra prometida. La relación con Dios es lo que marcó la diferencia entre los dos primeros reyes de Israel, porque ambos fueron elegidos por Dios para reinar sobre Israel. Ambos cometieron grandes errores, pero la diferencia entre uno y otro, que hizo que Dios desechara a Saúl y confirmara a David en el trono, fue la relación de estos reyes con Dios. Muchas veces se ha hablado de cómo Saúl, después de ser descubierto su pecado, demostró que su mayor preocupación no era su relación con Dios, sino su relación con los ancianos de Israel y con el pueblo. Podemos verlo en 1 Samuel capítulo 15, versículo 30. En 1 Samuel capítulo 15, versículo 30, vemos que Saúl, después de ser descubierto por Samuel, le dice a Samuel, y es importante que escuchemos lo que Saúl le dice a Samuel. Saúl le dice a Samuel, después de que primero niega haber pecado, pero ya cuando se ve absolutamente descubierto por Samuel, no tiene más remedio que reconocer su pecado y le dice a Samuel, yo he pecado. Pero la respuesta dice, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. En este versículo hay dos detalles muy importantes que dejan clara la nula relación de Saúl con Dios. A pesar de que Saúl era consciente de que siendo un don nadie como él era, Dios lo había puesto como rey de Israel. El primer detalle es que, como os acabo de decir, su mayor preocupación no era su relación con Dios, sino su relación con los ancianos de Israel y con el pueblo. Por eso no le pide a Samuel que lo honre delante de Dios o que interceda delante de Dios. Le pide que lo honre delante de los ancianos de Israel y del pueblo. Pero además, fijaros lo que dice al final, porque al final parece que quiere arreglar el problema, diciendo que vuelvas conmigo para que adore a Jehová. Pero si no nos quedamos ahí, leemos un poquito más, nos damos cuenta que en vez de arreglar el problema, demuestra claramente su distancia con Dios, ya que le dice a Samuel, y que vuelvas conmigo para que adore a Jehová, tu Dios. Al principio parece querer arreglarlo, diciéndole a Samuel que vuelva con él para adorar a Dios. Pero al final lo estropea del todo, porque le dice tu Dios, en vez de decirle nuestro Dios. Porque él sabía perfectamente que si era rey, era porque Dios lo había escogido para ser rey. No es porque él fuera descendiente de reyes, ya que él era descendiente de la más pequeña de las tribus de Israel y pertenecía a la familia más pequeña de esa tribu. Y sin embargo, Dios lo había puesto como rey de Israel. Y ahora, a pesar de saber todo esto, en vez de mostrar agradecimiento y cercanía con Dios, con sus palabras Saúl declara lo que realmente hay en su corazón. Dios no era su Dios, Dios era el Dios de Samuel. Saúl hacía tiempo que había renegado de Dios y de su presencia. Hacía tiempo que había renunciado a tener una relación personal con Dios. Por eso si Dios lo rechaza y escoge a otro hombre, no es tanto por su pecado, dado que Dios sabe que todos somos pecadores y todos hemos pecado, sino es más bien, Dios lo rechaza sobre todo
porque ya había sido rechazado Dios por parte de Saúl. Había una nula relación entre Saúl y Dios. No era tanto que Dios lo rechazara, sino que Dios había sido rechazado y abandonado por Saúl. Y si nosotros le damos la espalda a Dios, Dios no va a venir detrás de nosotros suplicando que no lo dejemos. Porque Dios, sin nosotros, sigue siendo Dios. No pierde absolutamente nada. Sin embargo, nosotros, sin Dios, lo hemos perdido todo. Somos nosotros los que necesitamos a Dios y no al revés. Sin embargo, David, el sucesor de Saúl, manifestó siempre lo importante que era su relación con Dios. Para David, Dios era lo primero en su vida y siempre atribuye a Dios los méritos de sus éxitos. Vamos a hacer un breve repaso de su vida para que nos demos cuenta de esa relación tan real y personal que tenía David con Dios y cómo sus victorias se basaban en el conocimiento que tenía de Dios en base a su relación con Dios. Porque no podemos conocer a Dios si no mantenemos una relación real y directa con Dios. Cuando David quiere pelear con Goliat, lo justifica ante Saúl diciendo que Dios lo libraría del filisteo como lo había librado en el pasado de las garras del oso y del león. David sabía, porque conocía a Dios, que la victoria no dependía de su fuerza humana o de sus estrategias, sino que dependían de Dios. Y Dios respondió a la fe de David, porque la fe de David no estaba fundamentada en teorías religiosas, sino en una relación real y personal con Él. Otra prueba u otra muestra de la relación de David con Dios la podemos ver en que una de las primeras cosas que hizo David cuando ascendió al trono de Israel fue llevar el arca de la alianza, que era donde moraba en el Antiguo Testamento la presencia de Dios, la llevó al lugar de su residencia para tenerla cerca de Él. Para confirmar esto que estoy diciendo y apreciar de una manera más clara la diferencia entre Saúl y David, vamos a leer en 1 Crónicas, capítulo 13, versículos 1 al 3. Unos cuantos libros, tres libros después del que hemos leído antes. 1 Crónicas, capítulo 13, versículos 1 al 3. Dice: entonces David consultó a los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros, y traigamos el arca de nuestro Dios junto a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. David, al poco de ascender al trono, decide llevar el arca de Dios junto a él para tener una relación más real, íntima, diaria y permanente con Dios. Porque desde el tiempo de Saúl, el arca de Dios no estaba cerca del rey. De hecho, Saúl vivió en Jerusalén. Sin embargo, si leemos unos versículos después, nos daremos cuenta que el arca estaba en Kiriat Jearim, y Saúl nunca tuvo pensamientos de trasladarla a Jerusalén, porque su relación con Dios nunca fue su prioridad.
Sin embargo, cuando David llega al trono de Israel, una de las primeras cosas que quiere hacer es llevar el arca a Jerusalén para tener la presencia de Dios más cerca de él y así poder aumentar e intensificar su relación con Dios. Tanto fue su preocupación por la presencia de Dios que cuando construyó su propia casa no le pareció bien que mientras él vivía en un palacio el arca de Dios estuviera en una tienda de campaña, por lo que enseguida pretendió construir un templo donde poner el arca de la alianza, porque como os he dicho hace un momento, era el lugar donde estaba la presencia de Dios, la Shekinah de Dios, la presencia manifiesta del Dios vivo. David no quería que la presencia de Dios, que él tanto amaba y tanto deseaba, estuviera en una simple tienda de campaña mientras él vivía en un palacio. Y si David no construyó el templo para la presencia de Dios, fue porque Dios le dijo que no lo hiciera, porque él había derramado mucha sangre. Pero David, en su celo por la presencia de Dios, lo dejó todo preparado, materiales y diseño, para que Salomón lo pudiera construir sin problemas cuando él falleciera. David siempre estuvo preocupado por mantener y mejorar en la medida de sus posibilidades su relación con Dios. Y eso, a pesar de que David no era mejor que Saúl. Porque David también cometió grandes y graves pecados. Pero a diferencia de Saúl, para David, por encima de todo estaba su relación con Dios. Por lo que su prioridad siempre fue que sus pecados no le apartaran de la presencia de Dios. Y por eso cuando David fue confrontado por Dios a través del profeta Natán por el terrible pecado que había cometido de adulterio y asesinato, lo primero que hace David no es pedirle a Natán que lo honrara delante del pueblo. Lo primero que hace David, a diferencia de Saúl, es arrepentirse de todo corazón, es pedir perdón y escribir 3 salmos de arrepentimiento. 3 salmos que iban a ser del dominio público, por lo que vemos que la opinión del pueblo y de los ancianos de Israel no les preocupaban tanto como la opinión que Dios pudiera tener acerca de él. Es más, en el Salmo 51, uno de los 3 salmos de arrepentimiento que escribió, David manifiesta de una forma clara e indudable la máxima importancia que tenía para él la presencia de Dios en su vida. Y el temor que siente a que Dios pudiera romper esa relación que mantenían por culpa del pecado. Vamos a verlo leyendo solamente 2 versículos. En el Salmo 51, versículos 10 y 11. En estos versículos del rey David dice: crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. El rey David no quería que le pasara como a Adán y a Eva, que fueron echados de la presencia de Dios. Ni tampoco quería que le sucediera lo mismo que a su predecesor en el trono de Israel, que fue rechazado. David amaba y deseaba la presencia de Dios más que cualquier otra cosa. Por eso de lo más profundo de su corazón brota este salmo de arrepentimiento, en el que implora, en el que suplica a Dios que no le echen de su presencia ni le quite su Santo Espíritu.
Yo con estas palabras puedo ver al rey David verdaderamente angustiado, aterrorizado por la sola idea de que Dios pudiera desecharlo y apartarlo de su presencia. Porque David amaba de todo corazón a Dios y anhelaba su presencia más que cualquier otra cosa. Amaba a Dios incluso más que a su corona. Por eso no le importaba lo que pudieran decir o pensar los ancianos de Israel o el pueblo de Dios. David estaba verdaderamente preocupado por el hecho de que Dios pudiera apartarse de él y desecharlo. Ahora yo quiero preguntar para que reflexionemos. ¿Anhelamos nosotros la presencia de Dios tanto como la anhelaba el rey David? ¿O somos más como Saúl, que nos importa más el qué dirá la gente? ¿Qué opina? ¿Qué opinará nuestro vecino? ¿Qué opinará nuestro familiar? ¿Nos importa esto más que el qué opina Dios de nosotros? Seamos sinceros. Estamos más preocupados de la opinión de nuestros familiares, de nuestros vecinos o de nuestros compañeros de trabajo que de la opinión de Dios. Estamos dispuestos a que Dios cree en nosotros un nuevo corazón que sea limpio y ponga su espíritu en nosotros, aunque eso nos lleve a ser criticados o que hablen mal de nosotros. ¿O preferimos vivir lejos de la presencia de Dios y conformarnos con alguna estatua o imagen muda que no puede sacar a relucir lo malo que todavía hay en nuestro corazón y así poder acallar nuestra conciencia sin tener una relación real y personal con Dios? Vivir la vida cristiana no consiste en la práctica de ritos religiosos que nos hacen sentir bien porque acallan y adormecen nuestra conciencia. La vida cristiana es todo lo contrario, es una relación real y vívida con el Cristo resucitado, para que el Espíritu de Dios habite en nosotros y despierte nuestra conciencia para poder sacar a la luz todo lo malo que todavía hay en nuestro corazón, con el fin de que podamos arrepentirnos realmente de nuestros pecados y así poder establecer una relación íntima con Dios, de tal manera que caminemos con Dios y vivamos en Dios y Dios en nosotros. Nosotros los cristianos no seguimos ni nos relacionamos con un Cristo muerto, sino con un Cristo vivo que 3 días después de su muerte resucitó para, como dice el autor de la carta a los Hebreos, salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Dios. Vamos a leerlo en la carta a los Hebreos, capítulo 7 y versículo 25. Hebreos capítulo 7, versículo 25, el autor de esta carta dice: por eso puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por él. De este versículo podemos sacar 2 enseñanzas importantes que afectan directamente a nuestra salvación. La primera es que no hay otra forma de experimentar la salvación más que a través de Jesús. Ni Buda, que está tan de moda ahora y nos quieren meter el budismo, el yoga, todas estas cosas por los ojos, ni Mahoma, ni ningún santo u otro ser humano puede salvarnos más que Cristo. Porque Cristo es el único que ha experimentado la muerte y la resurrección y es el único que ha ascendido a los cielos con su cuerpo resucitado para poder interceder por nosotros delante del Padre. Ningún santo que nos haya precedido, nadie que haya muerto puede interceder por nosotros. Solamente puede interceder por nosotros el Cristo resucitado, porque ascendió a los cielos con su cuerpo resucitado. Y la segunda enseñanza importante que afecta a nuestra salvación
es que si queremos ser salvos, tenemos que acercarnos a Dios, no a una religión, ni a una representación de Dios o de Jesús. Solo si nos acercamos al Dios vivo y verdadero, Creador de los cielos y de la tierra, por medio del Cristo vivo, podemos ser salvos. No hay otro camino. Esto viene confirmado por las palabras de Jesús que podemos leer en Juan 14:6, donde Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Podemos observar lo tajante que fue Jesús. Jesús nos dijo que era un camino para llegar al Padre. Jesús dijo que Él era el camino, no un camino. Eso quiere decir que no hay otro camino, ni nuestras buenas obras, ni la práctica de una religión, ni el ser una buena persona puede salvarnos. Y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta, porque este error está muy extendido entre la población. La mayoría de las personas piensan: si somos buenas personas seremos salvos. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Jesús mismo dijo que no había bueno ni aun uno en la tierra. El único bueno es Dios. Por eso el único que puede salvarnos o que nos puede llevar a Dios es Cristo. Sin Él no hay salvación. Por lo que es fundamental acercarnos a Dios por medio de una relación real y personal con el Cristo resucitado. Insisto, no con la imagen o una representación de Cristo. Tenemos que acercarnos al Cristo resucitado, al Cristo vivo y verdadero que tiene oídos y oye, y que tiene boca y habla. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Jesús, el Cristo resucitado, habla de verdad. No es una imagen muda con la que nosotros hablamos y ya está. Tiene que haber un diálogo entre Cristo y nosotros, porque Cristo está vivo. Y lo que caracterizó al cristianismo de los primeros siglos y que permitió que tanta gente se convirtiera era la relación real y personal que tenían los cristianos con el Cristo resucitado. La población romana estaba cansada de adorar y hablar a imágenes mudas sin obtener respuesta, por lo que sus corazones quedaron cautivados al ver que Dios era real, que estaba vivo, que se relacionaba con los cristianos y que podía tener una relación real y personal, íntima con el Dios verdadero y Dios con ellos. Y ahora lo que el mundo necesita es volver a ver esa relación real que mantenemos con el Cristo resucitado. Lo que el mundo necesita es poder apreciar que nosotros también seguimos teniendo, como los cristianos de los primeros siglos, una relación real y personal con el Cristo resucitado. No seguimos ni somos discípulos de un Dios muerto que tiene oídos pero no oye, que tiene ojos pero no ve, que tiene boca pero no habla. Nuestro Dios es un Dios real que está vivo y que se manifiesta en una forma vívida para que podamos mantener una relación íntima con Él. Porque Él nos oye, Él nos habla, Él nos sostiene, Él nos fortalece, Él nos ayuda, Él nos levanta cuando caemos. El ser cristiano no consiste solo en asistir a los cultos. El venir al culto es una necesidad, como los miembros de un cuerpo necesitan estar unidos al cuerpo. Pero lo que nos hace realmente cristianos es nuestra relación íntima y personal con la cabeza que es Cristo. El Cristo resucitado que venció a la muerte y quiere llevarnos al Padre. ¿Quieres conocer de verdad a Dios? ¿Quieres conocer al Cristo resucitado? ¿Quieres entablar una relación real y personal
con el Cristo resucitado para nunca más necesitar recurrir a una imagen. Si es así, necesitas abrirle las puertas de tu corazón a Jesús. Y para ayudarte a dar ese paso, te invito a que cierres por unos momentos tus ojos y repitas la oración que voy a hacer. Vamos a orar al Señor. Oh Dios, de oídas te había oído, pero realmente no te conocía. De oídas había oído que Cristo vino a la tierra y que murió en una cruz, pero nunca he experimentado una relación contigo, con el Cristo resucitado. Por eso yo te pido que tú perdones mis pecados, te pido que me limpies de toda maldad. Me arrepiento de mi pecado y te pido que entres en mi corazón. Quiero tener una relación real, íntima y personal contigo, el Cristo resucitado. Yo quiero que tú puedas interceder al Padre por mí. Te pido que tú reines en mi corazón, que desde hoy y para siempre tú seas el Señor de mi vida y pueda tener una relación real y personal contigo, que yo pueda hablar contigo y tú puedas responderme y yo pueda oír tu voz. Yo te pido que tú me guíes todos los días de mi vida hasta el fin, en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho la oración, te invito a que no dejes de buscar una iglesia donde se predique de verdad a este Cristo vivo, no a tradiciones humanas, y te puedas unir a esa iglesia. Porque los cristianos, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos experimentado la salvación, somos miembros de un cuerpo, la iglesia, y los miembros del cuerpo no pueden vivir aislados. Los miembros del cuerpo necesitan estar firmemente unidos al cuerpo. Pero si no has hecho la oración, no dejes de aceptar a Jesús en tu corazón. No dejes de arrepentirte de tus pecados, porque tal vez mañana sea demasiado tarde. Acepta a Jesús en tu corazón y comienza una nueva vida, una vida de relación con el Cristo resucitado. Y quiero pedirte también, si puede ser que puedas compartir este culto en todas tus redes sociales, que no te dé vergüenza, porque Jesús dijo que si nos avergonzábamos de Él se avergonzaría de nosotros delante del Padre. Que no te dé vergüenza, comparte en tus redes sociales este culto para que más personas puedan conocer al Cristo resucitado, puedan tener una experiencia real y personal con el Cristo resucitado. Ya sabéis que si queréis contactar con nosotros o queréis visitarnos y compartir con nosotros el culto de forma presencial, podéis venir a la calle Río Júcar, número 19, bajo, del barrio de los Dolores de Cartagena. Tenemos lugar en este lugar los domingos a las 11 de la mañana. Así que si queréis venir, seréis muy bienvenidos. Aunque por motivos personales el domingo próximo no tendremos culto presencial, por lo que pondré en esta página de Facebook el enlace al culto de la iglesia del puerto de Sagunto. Si quieres visitarnos y compartir con nosotros un culto presencial, nuestro próximo culto será el último domingo del año, el domingo 29 de diciembre. Serás muy bienvenido. Y también, si quieres contactar conmigo, puedes hacerlo por teléfono, a través del teléfono que figura en esta página de Facebook de la Iglesia Génesis. Preferiblemente llámame por las tardes, aunque precisamente esta semana que viene voy a tener casi todas las tardes ocupado por reuniones de trabajo. También puedes visitar nuestra web, que es iglesiagenesis.gindofree.com. Iglesia Génesis se escribe tal cual suena, todo junto, sin acentos, sin mayúsculas. .gindofree, deletreado JIMDOFREE.com. Un abrazo muy fuerte y
que tengas una semana muy bendecida en el nombre del Señor.